¿Cómo hacemos para colocar nuestro sitio o aplicación web en Internet luego de que ya terminamos su desarrollo para que otros usuarios puedan descubrirla y utilizarla? ¿Qué tipo de servicios y herramientas debemos utilizar para realizar esta tarea? ¿Qué es CI/CD? En este episodio vamos a dar respuesta a estas preguntas, así que si te interesa saber más, te invito a que me acompañes el día de hoy y me escuches atentamente. Buenas y bienvenidos, devs. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, último episodio del podcast para ser precisos. Ha sido un largo viaje. Sí, ya estamos en el episodio número 10, ¿sí? Y como bien les anticipé en el episodio anterior, hoy nos toca hablar de despliegues, ¿sí? De deploys, como se dice, digamos, un poquito en la jerga, si queremos. Muy bienvenidos al último capítulo del podcast, ¿sí? Y si estás escuchando este capítulo, felicitaciones por haber llegado a esta instancia del podcast, ¿sí? Muy bien ahí, te felicito por tu constancia, ¿sí? Y por acompañarme, ¿sí? Y por dejarme a mí acompañarte a vos también, ¿sí? Así que aprovecho y te saludo, te mando un abrazo, ¿sí? Y si estás escuchando esto mientras comes, buen provecho. Si me escuchás mientras intentás conciliar el sueño, que tengas una gran noche de descanso. Si me escuchás para que te haga un poquito de ruido de fondo mientras manejás, mientras trabajás, mientras estudiás, también te agradezco y espero hacerte una gran compañía en ese momento. En el episodio anterior habíamos estado hablando de Web APIs, ¿sí? O de APIs, o de cómo conectar backends entre sí para que se puedan intercambiar información, ¿sí? Y el objetivo de esto era básicamente poder conectar nuestro sistema backend a otro sistema backend para utilizar sus servicios, ¿sí? O hacerlo, digamos, de la otra manera, hacer el intercambio de roles, digamos, ¿no? El viceversa, diríamos. Ofrecer nuestros servicios para que otro sistema backend pueda utilizarlos, ¿sí? Y esto es básicamente la integración, ¿no? La integración de sistemas o de backends, diríamos, en este aspecto. Hablamos un poquito de APIs a través de HTTP, de APIs RESTful, de stateless, ¿sí? de servidores que no mantienen sesiones, ¿no? Sino que utilizan tokens. Hablábamos de GraphQL, hablábamos de alguna otra cosita sofisticada como gRPC, por ejemplo. Y el tema de hoy es despliegues o deploys, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque suele formar parte, ¿sí? de las tareas de los desarrolladores web, ¿sí? Suele formar parte del abanico de tareas que tenemos que hacer como desarrolladores web, ¿sí? Así que conocer qué es esto y cómo funciona nos va a ser súper útil. Y si no tenemos que hacer esto el día de mañana en un trabajo, ¿sí? Entonces de igual manera está bueno conocer, ¿sí? qué es lo que está pasando detrás de escena, ¿no? En mi caso, digamos, siempre que he trabajado para alguna empresa, esa empresa ha tenido, digamos, un departamento de digamos, SRE, ¿sí? O Site Reliability Engineers, o de DevOps, que han sido desarrolladores más especializados en la parte de infraestructura, ¿sí? Y de despliegues, y que ya han sido más esos departamentos, esos desarrolladores, los que han estado más en las tareas de despliegues, ¿no? Así que nunca me ha tocado estar tan cerca, digamos, de toda la parte de despliegues, pero como les dije, siempre está bueno conocer cuáles son los servicios que usamos, las herramientas, ¿sí? Qué es un despliegue, cuáles son sus pasos, que justamente en la agenda de hoy tenemos
los pasos, ¿sí?, de un despliegue. ¿Qué es un despliegue? Primero, para iniciar, ¿no?, que es un deploy o un despliegue. Luego vamos a hablar un poquito sobre entornos, ¿sí?, entornos de desarrollo de software. Vamos a hablar un poquito de CI/CD y vamos a hacer una mención honorable a Docker, ¿sí?, para solucionar varios problemas relacionados con despliegues y con gestión de entornos. Y luego vamos a hablar un poquito sobre lo que son los cloud services, ¿sí?, o los servicios de la nube, ¿sí?, como todos esos grandes que hemos sentido nombrar hoy en día: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, y donde intervienen, ¿sí?, donde entran en la ecuación. Así que bien, esa sería, digamos, la agenda de hoy, y vamos a empezar entonces con los pasos de un despliegue o de un deploy. Bueno, un deploy o un despliegue, ¿qué es desplegar nuestra aplicación? Justamente, desplegarla es, digamos, llamamos desplegar a una aplicación web, un sitio web, ¿sí?, al hecho, digamos, de subirla de alguna forma a internet, ¿sí?, para que otros usuarios puedan descubrirla navegando, ¿sí?, o explorando, por ejemplo, por en Google, y que puedan entrar y utilizarlo, ¿no? Es lo que queremos hacer con un sistema real, ¿no?, que va a estar expuesto a usuarios para que lo utilicen. Queremos que esté ahí y pueda ser descubierto en internet, ¿sí?, en la web, diríamos. Entonces, básicamente estamos hablando de que nuestro código, el código que nosotros escribimos para nuestro servidor, ¿sí?, va a ir, ¿sí?, de alguna forma, va a hacer, digamos, va a migrar o va a moverse hacia una computadora, hacia una máquina, un hardware, ¿sí?, que ese hardware va a tener una dirección de IP pública, y que esa dirección de IP pública va a estar asociada con un dominio, ¿sí?, de manera tal que yo, por ejemplo, si el dominio es pepito.com, entonces cuando yo ponga en mi browser pepito.com, ¿sí?, automáticamente el browser sabe que tiene que enviar un request HTTP a una determinada IP, ¿sí?, y en esa IP va a estar esa máquina, ¿sí?, que nosotros vamos a estar utilizando, y dentro de esa máquina va a haber un programa de servidor ejecutándose, escuchando por request para dar una respuesta, ¿no?, un response. Eso es básicamente lo que nosotros queremos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, hay varios pasos, ¿sí? Yo acá tengo un listado de pasos, así que no necesariamente hay que seguirlos en este orden, pero que normalmente, ¿sí?, hacen de lo que es el proceso de despliegue en su totalidad. Primero, lo que tenemos que hacer es adquirir un dominio, ¿sí? Nosotros estábamos hablando recién de la página pepito.com, ¿sí? Pepito.com sería lo que conocemos como un dominio, ¿sí? .com, .net, .org. Si estamos en Argentina puede ser .com.ar, ¿no?, que significa que es un dominio donde yo estoy medio como especificando que lo vamos a usar desde Argentina, nada más. Básicamente es un dominio, digamos, tenemos los .io también, tenemos los .edu también hay para todo lo que tiene que ver con educación. En el dominio nosotros tenemos, digamos, como el nombre de la empresa, organización o servicio, ¿sí?, que en nuestro caso sería Pepito. Y luego tenemos como el dominio más general, que sería ese .com, .org, .net, .ai, creo que hay uno hoy también. Que ese dominio más general es como que nos indica un poco, digamos, el tipo de servicio que ofrecemos. Por ejemplo, .ai es para los servicios que tienen que ver con inteligencia artificial, .org es para las organizaciones, .net es para servicios que tienen que ver con internet, ¿sí? Si bien uno podría
hacer un .org y no tener una organización. Podría utilizar un dominio .org sin tener una organización, ¿no? Y luego, digamos, dentro de ese dominio general, eso sería como la jerarquía, ¿no? Tenemos .com, .org, .net, etc. Y adentro de cada una de ellas tenemos, por ejemplo, bueno, Pepito, Google, ¿sí? Tenemos como la página. Y después uno podría tener subdominios. Y así, por ejemplo, si yo compro el dominio de pepito.com, podría tener un sitio en app.pepito.com y otro en, no sé, users. O admin.pepito.com, ¿no es cierto? Podría tener esos dos y todos los que yo quiera. Una vez que yo ya compro el dominio, puedo registrar todos los subdominios que yo quiera. Bueno, para adquirir un dominio, básicamente lo que hay que hacer es como comprar un poco los derechos, ¿sí?, de uso de ese dominio. Para eso utilizamos un servicio. Si es un dominio .ar, hay servicios locales, ¿sí? Hay como entidades locales, o sea, del país en el que queremos registrar, con las cuales hay que comprar ese dominio, ¿no? Si yo quiero comprar pepito.com.ar, tengo que ir a una entidad en Argentina que se llama NIC y pagar, digamos, ahí un monto para que me den mi dominio por un año normalmente. Si es un dominio un poco más, digamos, global, o sea, pepito.com, sin el .ar, entonces ahí lo que hago es utilizar uno de estos servicios de registro de dominios globales, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay uno que es el que utiliza, digamos, con quien se asoció Google, que es Squarespace, que está muy bueno. Pero bueno, hay un montón, la verdad. Donde uno va y paga anualmente entre 12 y 15 dólares, creo. Es un pago anual y durante todo ese año yo tengo ese dominio, me pertenece a mí, ¿no? Yo me registro como con mi nombre, apellido y algunos datos más para que quede registrado que yo soy el owner, yo soy el dueño de ese dominio. Entonces, una vez que tenemos nuestro dominio, que adquirimos nuestro dominio, lo que sigue sería adquirir el hardware. Y esto es así. Nosotros, una vez que tenemos un dominio, en teoría podríamos ejecutar nuestra aplicación web en nuestra máquina local. Configuramos nuestra computadora para que siempre tenga la misma dirección de IP, ¿sí? Y lo que hacemos es configurar que, cada persona que quiera entrar a nuestro dominio, ¿sí?, pepito.com, sea redireccionado hacia nuestra computadora, ¿no? Pero tenemos varios problemas, ¿no? Primero, tendríamos que tener la computadora nuestra prendida 24/7, ¿sí?, para que cualquier usuario pueda entrar en cualquier momento. Segundo, nuestra computadora tiene que tener un hardware bastante potente, ¿sí?, en términos de CPU y de memoria. ¿Por qué? Porque si en nuestro sitio de golpe recibe un golpe de tráfico, recibe un pico de tráfico, ¿sí?, entonces la computadora, el hardware, tiene que ser capaz de soportar todos esos requests y poder procesarlos. Entonces, normalmente lo que hacemos es, nosotros necesitamos un hardware, necesitamos una máquina que esté 24/7 disponible, ¿sí?, que esté todo el tiempo disponible. Digamos, en esa máquina es donde vamos a colocar el código de nuestra aplicación web y ejecutarlo, ¿sí?, para que después básicamente los usuarios puedan entrar desde el lugar del mundo que sea y en el horario que sea, ¿no? Lo que normalmente usamos es un servicio de hosting, ¿sí?, así es como se lo conoce, un servicio que nos brinda una computadora, ¿sí?, a la cual nosotros podemos acceder y podemos configurar, ¿sí?, desde algún panel de control que nos habilita ese mismo servicio de hosting. Normalmente nos van a habilitar alguna interfaz del usuario sobre la cual podemos configurar algunos parámetros y luego lo que nos van a dar es un acceso para que nos podamos conectar a esa computadora mediante la terminal utilizando SSH. La terminal es una herramienta clave si sos desarrollador, ¿sí?, y es mediante SSH que nos vamos a poder, digamos, vamos a poder conectar una terminal de nuestra máquina local
para que actúe, ¿sí?, como si fuera una terminal que estamos ejecutando en esa otra computadora, ¿sí? Entonces vamos a poder ejecutar comandos en esa terminal, ¿sí?, y esos comandos van a ser ejecutados en la máquina. Esos comandos es como que viajan por internet, llegan hasta la máquina destino, ¿sí?, nuestro servidor, podemos decirle, y ahí es donde se van a ejecutar, obviamente. Bien, lo que vamos a hacer con este servicio de hosting entonces es pagar mensualmente, ¿sí?, por ese hardware, por esa máquina, por ese servidor, que es en donde se va a ejecutar nuestra aplicación web, ¿sí? Cuando obtenemos ese hardware, ¿sí?, con este servicio de hosting, ese servidor normalmente tiene una dirección IP pública que es fija, ¿sí?, que siempre se mantiene igual. Y esto de esa, digamos, al tener esa IP pública, nosotros podemos conectarnos con esa máquina mediante internet, pero lo más importante aún, vamos a poder continuar hacia el siguiente paso, ¿sí?, que es configurar el servicio de DNS. Bien, el servicio de DNS, básicamente DNS es un protocolo que lo que permite hacer es asociar un nombre de dominio con una o más direcciones IP. ¿Para qué? Porque en el browser lo que hacemos es poner pepito.com, pero al darle al enter, lo que sucede es que se traduce esa dirección, ese dominio, digamos, se traduce, ¿sí?, utilizando este protocolo DNS, y se rescatan cuáles son o se resuelven cuáles son las direcciones IP, ¿sí?, asociadas. Y entonces nuestro browser dispara requests hacia esas direcciones IP, ¿sí? Siempre tengan eso en mente. Un servidor o un servicio de DNS nos va a permitir asociar o configurar dominios con direcciones IP. Y lo que nosotros queremos hacer es configurar nuestro dominio para que redirija, ¿sí?, o para que se asocie a la dirección IP del servidor que estamos, o de la máquina, del hardware, ¿sí?, que estamos alquilando con el servicio de hosting. Normalmente lo que va a suceder es, bueno, los servidores de DNS, una vez que están configurados, lo que van a hacer es como propagar esa información a través de internet para que luego cada persona que quiera entrar en su browser, ya sea que esté en Argentina, en Bolivia o en China, a todos se les resuelva a la misma dirección IP, ¿sí? Que todo esto lo maneja la gran infraestructura de DNS que hay a través de internet. Esto de configurar un servidor de DNS o un servicio de DNS normalmente también viene incluido, ¿sí?, dentro de lo que son los servicios de hosting, ¿sí? Entonces no tenemos que hacer la configuración manual, ¿sí? Entonces en el servicio de hosting en algún lugar nos va a aparecer en la configuración, digamos, de nuestro servidor algún botón o alguna pantalla que nos permita configurar un nombre de dominio, ¿sí? Y muchos ofrecen también ahí la misma opción, ahí mismo la opción de comprar directamente el dominio, lo cual es bastante útil porque ya es como que resolvemos dos cosas desde el mismo lugar. Bien, una vez que ya tenemos nuestro nombre de dominio asociado a la IP del servidor que estamos alquilando, ¿sí?, que recordemos que ese servidor es una máquina, ¿sí?, es una computadora. Lo que continúa sería, bueno, colocar nuestra aplicación o nuestro código dentro de esa computadora, dentro de ese servidor que estamos alquilando, ¿sí? Para esto normalmente lo que vamos a tener que hacer sí o sí es transferirle nuestro código fuente de nuestro servidor a esa máquina, ¿sí?, de nuestra máquina local, hacia esa máquina. Antes esto se hacía utilizando un servicio llamado FTP, ¿sí?, que es un protocolo para transferir archivos, donde uno se conecta con el servidor, ¿sí?, con la máquina, con ese hardware, y empieza como a transferir archivos de código, de fuente, ¿sí?, archivos fuente. Hoy normalmente lo que se usa es Git, ¿sí?, que Git nos permite crear un repositorio en la nube, ¿sí?, y subir nuestro código ahí, ¿sí?, que es una herramienta en realidad que se utiliza para la colaboración entre desarrolladores, ¿sí? Podemos instalar Git en el servidor y lo que podemos hacer es hacer un Git pull, ¿sí?, dentro de esa máquina, dentro de ese servidor, que recordemos que lo haríamos mediante la terminal que nos abrimos con SSH.
y con eso vamos a poder directamente descargar el código de la aplicación a ese servidor, ¿sí? Y luego lo que haríamos sería reemplazar quizás alguna configuración en ese servidor, si es necesario, en algún archivo de variables de entorno, que vamos a ver más adelante qué es, ¿sí? Y con eso vamos a poder vamos a poder montar ese servidor, ¿no? Luego lo ponemos a escuchar, ejecutamos el servidor y con eso vamos a poder, va a quedar nuestro servidor operativo, ¿no? Si entramos a repito.com nos va a redireccionar hacia nuestro servidor básicamente, va a ejecutar lo que hayamos colocado en ese código de backend. Bien, los servicios de hosting entonces normalmente nos ofrecen un montón de utilidades y de facilidades a lo largo de todo este proceso, ¿sí? Antes, imagínense que era un calvario porque había que hacer todo manualmente. Hoy básicamente los servicios de hosting permiten gestionar el DNS, hasta nos permiten, los servicios de DNS, ¿no? Nos permiten comprar dominios y configurar esos dominios para que el tráfico, para que se redirijan o para que se asocien con determinadas IPs. Nos brindan interfaces de usuario amigables para gestionar nuestro sitio. Nos permiten actualizar nuestro sitro desde GitHub, sincronizándose con GitHub, con nuestro código en algún repositorio de GitHub, por ejemplo, o de cualquier otra tecnología de repositorio, como puede ser GitLab o Bitbucket, ¿sí? Y hay servicios de hosting que hasta nos permiten, ¿sí? Mensualmente pagando, nos permiten crear y configurar una base de datos, ¿sí? Entonces fíjense que ya ofrecen muchos servicios. Y a la par de esto, obviamente, servicios que tienen que ver con métricas, monitoreo y reporte de tráfico para que nosotros tengamos idea, por ejemplo, de desde qué lugares del mundo nos están visitando más y cuáles son los horarios de mayor actividad, ¿sí? Entonces están muy buenos estos servicios. Bien, cuando nosotros programamos, cuando nosotros trabajamos en el backend, en nuestro sistema, normalmente una de las buenas prácticas de programación es hacer uso de variables de entorno, ¿sí? Que las variables de entorno, ¿sí? Normalmente están centralizadas siempre en un archivo con la extensión .env, ¿sí? De environment. Esas variables de entorno básicamente son como variables, son justamente como parámetros, y configuraciones que nuestra aplicación utiliza, ¿sí? Y que esos parámetros están relacionados con un entorno de desarrollo de software. Ahora bien, ¿qué es un entorno? Bueno, un entorno, ¿sí? Es básicamente un conjunto de configuraciones que definen dónde se ejecutará nuestra aplicación, ¿sí? Un entorno me define como el contexto o el ecosistema en donde se está ejecutando mi aplicación. Me define la seriedad, entre comillas, ¿sí? que tiene la aplicación en ese momento, ¿sí? Y acá vamos a explicarlo mejor con algunos ejemplos. Cuando nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Cuando estamos jugando, cuando estamos haciendo pruebas en un servidor, ¿sí? O mismo, en la aplicación, lo que hacemos normalmente es utilizar nuestra máquina local, ¿sí? Nuestra máquina de desarrollo, y simular que esa máquina es un servidor, ¿no? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es instalarnos Node. Si fuera un servidor en Node.js, nos instalamos Node.js y luego lo que hacemos es ejecutar, ¿sí? Ese código que da inicio al servidor con Node.js. Y lo que hacemos es, por ejemplo, tener una base de datos. Si nuestra aplicación de backend utiliza una base de datos, lo que hacemos es tener una base de datos instalada también en nuestra computadora, por ejemplo Postgres o MySQL o MongoDB, y conectamos nuestro backend, ¿sí? Con esa base de datos en nuestra computadora, que ahí, por ejemplo, podemos crear datos fake y podemos trabajar con esos datos,
porque estamos haciendo pruebas de algún desarrollo de alguna feature o porque queremos corregir un determinado error que pasa cuando existen X condiciones, ¿sí? Entonces podemos permitirnos usar esa base de datos gratis que tenemos en nuestra computadora y que solamente se prende cuando prendemos nuestra computadora y sin tener que pagar nada. Todo eso, digamos, fíjense que la aplicación se está ejecutando igual, pero la aplicación no se da cuenta de que está en mi máquina local. ¿Se entiende? Lo que hacemos nosotros, ¿sí?, es ejecutar el mismo código, pero le pasamos, ¿sí?, en una variable a dónde se tiene que conectar con la base de datos, ¿sí? ¿Cuál es la URL, ¿sí?, de nuestra base de datos? Y le pasamos la URL que apunta a nuestra base de datos dentro de nuestra misma máquina. Otra cosa puede ser que cuando estemos ejecutando nuestro sistema, digamos, nuestra aplicación en nuestra máquina, que llenemos todo de logs, ¿no? De que estemos constantemente logueando cosas en la consola, ¿sí?, en la terminal, perdón. Pero que luego desactivemos esos logs cuando ya estemos hablando de otro entorno, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el mismo código se ejecuta, pero recibe parámetros desde afuera, que son las variables de entorno, y que le definen, digamos, cuestiones como, por ejemplo, a dónde guardar los datos, qué tipo de datos usar, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en nuestra máquina local, normalmente usamos un entorno local, se le llama, ¿no? Luego lo que hacemos es, a ese código, ¿sí?, cuando ya está listo lo que sea que hayamos resuelto o creado, ¿sí?, esté el cambio en código listo, lo que hacemos es subir ese código, por ejemplo, a GitHub y vamos a nuestro servidor, entramos a nuestro servidor utilizando SSH y hacemos un git pull de ese código y reiniciamos nuestro servidor para aplicar los cambios, ¿sí? Fíjense todo lo que hay que hacer. En nuestro entorno productivo, ¿sí?, en el servidor que está en vivo para los usuarios, la conexión con la base de datos, ¿sí?, la URL, ¿sí?, va a estar en una variable de entorno que va a apuntar a la URL productiva, digamos, ¿no?, a la base de datos productiva. Y es que yo puedo tener una base de datos en mi sitio web en producción, por la cual sí estoy pagando dinero porque es una base de datos que tiene es mucho más rápida, tiene muchas más prestaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces acá? Puede haber un problema. Cuando yo estoy trabajando en mi computadora, ¿sí?, normalmente puedo utilizar datos fake, ¿no? Entonces me creo 4 o 5 usuarios, a todos le pongo de nombre Pepito, Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3 y hago pruebas y demás, ¿sí? Y luego desde ahí, ¡pum!, subo el código a producción, ¿sí? Bueno, el problema es que hay algunos riesgos acá, ¿sí? Y es que nosotros podríamos nos podríamos haber comido, ¿sí?, algunos escenarios al hacer pruebas con datos fake en nuestra computadora. Entonces, lo que se hace en la práctica es tener una réplica, ¿sí?, de nuestro servidor productivo, pero que esté en otra dirección y que tenga su propia base de datos, ¿sí? Y a esta réplica muchas veces se la conoce con el nombre de staging, ¿sí? Es un entorno llamado staging. Entonces tendríamos otra variable de entorno para la base de datos, por ejemplo, ¿sí? Y estaría, digamos, online, pero sería más de uso, digamos, los desarrolladores lo utilizarían para poder ver, digamos, si introdujeron algún error en el código que lanzaron. Sería como una etapa previa antes del entorno productivo, donde testeamos nuestro código ahí, digamos, antes de subirlo al servidor real de producción. Entonces, con las variables de entorno, ¿cómo distingue nuestra aplicación entre un entorno y otro? Bueno, podríamos tener un archivo .env para el entorno local, otro para el entorno de staging y otro para el entorno productivo. Tener varios entornos entonces nos permite validar nuestros desarrollos, ¿sí?, y cambios en el código, y validar y verificar que sigan funcionando bien.
nos permite tener feedback instantáneo sobre cambios que introducimos. Porque podemos ir viendo, digamos, cómo se afectan determinadas funcionalidades con nuestros cambios en código, e incluso mientras más parecidos sean esos otros entornos al de producción, digamos, real, mejor van a ser porque básicamente voy a tener un feedback más preciso. Bien. Ejemplo entonces de variables de entorno. Bueno, una URL de una base de datos, cualquier URL hacia algún servicio integrado, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, una API que esté utilizando de otro sistema, ¿sí? En un entorno, por ejemplo, de pruebas, yo podría tener un servidor, digamos, podría tener un código local, ¿sí? Que se ejecute cuando llamo a determinada URL, o podría ese otro proveedor con el cual me estoy integrando podría darme un entorno de sandbox, ¿sí? Sobre el cual yo pueda hacer pruebas. Loggers, ¿sí? En producción es normal desactivar ciertos loggers, ¿sí? Bien, vamos a hablar de CI/CD. CI/CD es un concepto, ¿sí? Que CI/CD son las siglas en realidad de Continuous Integration and Continuous Delivery, ¿sí? Que sería integración continua y delivery continuo, ¿sí? O digamos, sí, release continuo. CI/CD es una práctica en el desarrollo de software en el cual un poco lo que hacemos es automatizar partes del proceso de desarrollo de software, ¿sí? Para que esas partes, ¿sí? De ese proceso se ejecuten automáticamente cuando cambiamos el código, ¿sí? O cuando lanzamos un trigger. Lo que nosotros tenemos es un proceso, ¿sí? Que puede variar según el entorno, ¿sí? ¿Y esto cómo es así? Bueno, imagínense que tenemos un proceso para lo que es el deploy, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, como habíamos dicho el ejemplo de recién, ¿no? Es subimos el código al servidor, ¿sí? Hacemos un git pull, ¿sí? Y luego reiniciamos ese servidor. Bueno, imagínense que agregamos, por ejemplo, un paso antes a todos estos, que es ejecutamos los tests unitarios, ¿no? Entonces cada uno de esos pasos se puede pensar como un comando o varios comandos que tipeamos en la terminal, en el servidor, para que se lleven a cabo, ¿no? Con CI/CD lo que haríamos sería automatizar, ¿sí? La ejecución de todos estos comandos para que se ejecuten todos estos comandos cuando se detecta que automáticamente se subió un nuevo cambio en el código, ¿no? Entonces lo que se ejecuta, lo que hacemos es configurar, ¿sí? Un pipeline, se le llama, de CI/CD, que un pipeline vendría a ser como un conjunto de pasos a ejecutarse y que tienen asociado un trigger. ¿Cuáles son los triggers? Los triggers son los eventos que disparan la ejecución de uno de estos pipelines, ¿sí? Un trigger, por ejemplo, puede ser: se creó un pull request, ¿sí? Un paquete con cambios en Git. Se mergeó un pull request o se subió un commit a una determinada branch, ¿sí? Si estamos usando Git. CI/CD, como ven, se integra mucho con el concepto de Git. Entonces, por ejemplo, cuando se dispare uno de esos triggers, por ejemplo, que se subió un nuevo commit a la branch de master, cuando suceda eso, básicamente lo que va a suceder es que se van a ejecutar los tests unitarios, ¿sí? Se va a subir el código al servidor productivo, se va a hacer un git pull, por ejemplo, y luego se va a matar el proceso de servidor automáticamente y se va a crear nuevamente ese proceso de servidor, ¿sí? Esa sería, por ejemplo, una secuencia de comandos de CI/CD. Ahora, CI/CD es una práctica que básicamente nos dice, bueno, podemos automatizar ciertos flujos del proceso de desarrollo para que constantemente, por cada cambio que estemos, que ya haya pasado la revisión de código y que sabemos que ya lo podemos subir,
que directamente enseguida se esté integrando y esté, digamos, siendo actualizado el servidor con esos cambios, ¿no? Es como que constantemente se están subiendo cambios, digamos, al servidor. Por eso es Continuous Integration y Continuous Delivery. Bien. Vamos a hablar un poquito de Docker, ¿sí? Porque no podemos obviar a Docker. ¿Qué tiene que ver Docker con los despliegues? Bueno, vamos a hablar de un problema muy típico, ¿sí?, en los equipos de desarrollo de software, que tiene que ver con las diferencias de entornos, ¿sí?, o de hardware. Las diferencias de hardware y software. Normalmente ha pasado, ¿sí?, que desarrolladores tengan distintos, ¿sí?, desarrolladores del mismo equipo tengan distintos hardware, ¿sí?, para trabajar en términos de capacidad de CPU, de memoria RAM y de disco, distintos sistemas operativos, ¿sí?, algún dev utilizando Windows y otro utilizando Mac, e incluso distintas versiones de los lenguajes de programación, ¿sí?, y de librerías que utilizan sus proyectos. Al tener estas diferencias, ¿sí?, estas diferencias, por más mínimas que sean, muchas veces pueden alterar el comportamiento del software, ¿sí?, sobre el cual estamos trabajando, de la aplicación que estamos desarrollando. Algo que se ejecutó sin problemas en nuestra computadora puede fallar, ¿sí?, en la computadora de un compañero, o incluso puede fallar en el servidor productivo, ¿sí? Y esto es uno de los grandes problemas que surgen al tener múltiples hardwares, ¿no? Tenemos un servidor productivo, ¿sí? Es un hardware, una máquina, ¿no? Recordemos que siempre va a ser una máquina a la cual nosotros le colocamos el código y todo el paquete de software que necesitamos. Y nosotros tenemos otra máquina, entonces ahí ya puede haber diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que lo que nos funcionó a nosotros en nuestra computadora funcione también después cuando lo subamos, ¿sí?, cuando hagamos el despliegue de ese nuevo cambio en el código, ¿no?, o de esa nueva librería que estamos incorporando? Bueno, la manera de garantizar eso es tener réplicas exactas de la misma, digamos, del mismo entorno, por así decirlo, del mismo hardware y software, ¿no? Pero si nosotros tenemos un servidor, ¿sí?, que tiene determinado sistema operativo y determinadas prestaciones de hardware, ¿sí?, la única forma de lograr eso sería, bueno, cada vez que me voy a unir a un equipo, ¿sí?, me compro una computadora que sea igual al servidor ese, ¿sí?, trabajo con esa computadora. Bueno, esa no es la solución. Y para eso se inventó Docker, ¿sí?, para eso existe Docker. Docker es un sistema de virtualización, ¿sí?, que lo que permite hacer es crear y gestionar contenedores virtuales. ¿Qué es un contenedor en Docker? Bueno, si nosotros miramos un servidor, por ejemplo, o miramos nuestra computadora, podemos pensar que tenemos ahí un sistema operativo, ¿sí?, y tenemos un determinado lenguaje de programación, ¿sí?, que está en determinada versión, y determinadas versiones de las librerías de software, digamos, que utiliza ese lenguaje de programación o que utiliza nuestra aplicación. Todo eso podemos pensar que es un paquete, ¿no? Es un paquete de software. Bueno, básicamente un contenedor es un paquete, ¿sí?, es un paquete de software, ¿sí?, que contiene una pequeña, muy pequeñísima capa de sistema operativo, ¿sí?, un pequeño sistema operativo, y todo lo que sea el software necesario para ejecutar nuestra aplicación, ¿sí? Y acá básicamente me refiero al código de nuestra aplicación. Si utilizamos Node.js, entonces el runtime de Node.js con las librerías, ¿sí?, que especifiquemos en nuestro package JSON, ¿sí?, todo el software necesario para que se ejecute nuestra aplicación. Lo que nosotros podemos hacer con Docker es crear un contenedor para nuestra aplicación custom, eligiendo un sistema operativo y definiendo cuáles son las dependencias que necesitamos, ¿sí?, y las versiones de esas dependencias. Luego podemos
digamos, Docker nos permite generar un archivo de especificaciones, un archivo que diga, bueno, qué tiene todo este paquete de software. Ese archivo lo podemos compartir con otros colegas, ¿sí? Colegas de nuestro equipo, y esos colegas van a poder utilizar Docker para crear un contenedor, ¿sí? Con todo ese paquete de software. Y luego la idea es, ese contenedor se comporta como si fuera una pequeña maquinita, ¿no? Un pequeño servidorcito. Una pequeña máquina a la cual podemos entrar con SSH si queremos. Y la idea es que esa máquina la podemos poner a ejecutar el servidor, porque ya tiene nuestro servidor adentro, ¿no? Ya tiene todas las dependencias y todo el software necesario. Al ejecutar eso, básicamente vamos a tener nuestra máquina, ¿sí? Y adentro una máquina pequeña, virtualizada, que va a estar ejecutando nuestro servidor, pero vamos a tener el mismo entorno, ¿sí? Vamos a tener las mismas versiones del lenguaje de programación, de librerías y de sistema operativo. Entonces, esto, por ejemplo, podría eliminar, ¿sí? Elimina, de hecho, este problema de que un colega tenga un sistema operativo y otro tenga otro, ¿sí? Que ya no sea más un problema. Pero además, existen servicios, ¿sí? Servicios de hosting, que lo que permiten es desplegar nuestra aplicación, ¿sí? Utilizando contenedores, ¿sí? O sea que crean un contenedor en base a este archivo con especificaciones que nosotros le pasamos, ¿sí? Y directamente lo que hacen es desplegar el contenedor ese, digamos, ¿no? Despliegan, digamos, la aplicación, disponibilizan la aplicación mediante un contenedor. Cuando nosotros entramos a pepito.com, eso se conecta con una máquina, ¿sí? Un servidor, y ese servidor lo que hace es conectarnos con el contenedor que tiene el programa de backend nuestro ejecutándose, ¿no? Bien. Por eso es que Docker entonces resuelve todo este problema de tener distintas configuraciones de diferencias de entorno, al fin y al cabo se llaman, ¿no? Diferencias en sistemas operativos, hardware y demás. Bien, vamos a hablar sobre Cloud Services, los servicios de la nube, ¿sí? Todos estos tan conocidos, AWS, Google Cloud, Azure, qué es lo que ofrecen y por qué son tan interesantes, digamos, cuando hablamos justamente de despliegues. Los servicios de la nube, ¿sí? Los Cloud Services nos permiten gestionar el hardware que necesita nuestra aplicación para ejecutarse, ¿sí? Básicamente estos servicios lo que hacen es crear, o mejor dicho, nos dan utilidades para que nosotros podamos configurar y generar máquinas virtuales, ¿sí? O sea, servidores, a los cuales nos podemos conectar mediante SSH, ¿sí? Y luego una interfaz de usuario para que podamos configurar qué prestaciones queremos para cada una de estas máquinas virtuales en términos de CPU, de RAM, de hardware, digamos. Y además para que podamos colocar código en esas máquinas, por ejemplo, también, ¿no? Bien. Nos permiten hacer muchas cosas estos servicios de la nube, ¿sí? Nos permiten, por ejemplo, duplicar la cantidad de servidores que tenemos ejecutándose, por ejemplo, para el caso de que haya temporadas en las cuales haya mucho más tráfico web, ¿sí? Yendo hacia nuestra aplicación. El concepto de la nube o de servicio, digamos, de la nube o cloud service, básicamente consiste en que nosotros no sabemos, ¿sí? Yo no sé en qué lugar va a estar viviendo mi servidor, el servidor que yo estoy alquilando, ¿sí? Recordemos que es como que alquilamos una máquina. Le pagamos mensualmente y ellos nos dan un hardware, ¿sí? Una máquina con la cual yo me conecto utilizando SSH y luego puedo ejecutar el comando que yo quiera ahí adentro de esa máquina, ¿sí? Bien, no vamos a saber en qué lugar específicamente va a estar. Lo que sí nos van a informar o nos van a permitir también configurar estos Cloud Services es una región, ¿sí? Una región geográfica. Una región geográfica, ¿sí? Bueno, básicamente puede ser, por ejemplo, Europa o Estados Unidos, que tiene muchas regiones, a la vez tiene como subregiones. Nosotros sabemos
cuando creamos una máquina virtual, cuando creamos un servidor, utilizando uno de estos servicios de la nube, vamos a saber que ese servidor va a estar en algún lugar de esa región, ¿sí? No sabemos dónde específicamente, pero sabemos que está en esa región. Eso es útil, por ejemplo, si sabemos que hay más tráfico hacia nuestra página, hacia nuestro sitio, que viene, por ejemplo, desde Europa. Bueno, entonces nos conviene tener una máquina virtual en esa región porque está más cerca geográficamente, ¿no? Bien. Además hay regiones que son más eco-friendly o que son más baratas, ¿sí? Bien, el proveedor de estos servicios de la nube es el que se encarga de mantener, actualizar y gestionar el hardware, ¿sí? Ellos hacen las actualizaciones de hardware y nos brindan servicios cada vez más potentes, con más capacidad de memoria RAM, con mayores prestaciones de CPU, con discos más poderosos, pero las actualizaciones de hardware, ¿sí?, van por su cuenta. Ellos se encargan de gestionar y mantener actualizados el hardware. Nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, ¿sí? Nosotros solamente indicamos qué tipo de hardware queremos a través de una interfaz del usuario, ¿sí? Y eso es algo que está muy bueno, es muy valioso, porque imagínense que si nosotros tuviésemos que comprar un hardware de esos, nos saldría muy caro, ¿sí? Porque son cosas muy caras, ¿sí? El hardware siempre es mucho más caro. Pero además imagínense que tengamos que de vez en cuando actualizarlo, ¿sí? Reemplazar la memoria RAM por memoria RAM mucho más potente, y además la CPU, o tener que refrigerar la habitación donde está ese servidor para que no se sobrecaliente. Entonces hay un montón de complejidades que está bueno que ellos directamente ya las cubren por nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos ofrecen el servicio ya gestionado. Bien, ¿qué podemos hacer con un servicio de la nube? ¿Sí? Como AWS y todos esos otros. Bueno, podemos gestionar el hosting de nuestra aplicación web, ¿sí? Pero además nos ofrecen un montón de otros servicios. Obviamente que nos ofrecen, bueno, por un lado, el servicio, digamos, para poder alquilar una máquina virtual, un servidor virtual, ¿sí? Y además poder gestionar el hosting, digamos, o mejor dicho, adquirir un dominio y asociarlo, digamos, a esa máquina virtual. Muchos nos ofrecen, o no muchos, sino que la mayoría, todos, diría yo, nos ofrecen una forma de montar una base de datos, ¿sí? Nos disponibilizan una base de datos, obviamente que todo esto es pago, ¿no? Ya sea relacional o no relacional, para que nuestro servidor nuestro servidor de backend pueda utilizar. Nos permiten gestionar permisos y los usuarios a nuestras aplicaciones y los accesos que tiene cada usuario y cada uno de los usuarios y cada una de las aplicaciones, ¿sí? Nos permiten, por ejemplo, configurar balanceadores de carga para, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, nosotros tendríamos varios servidores backend y tendríamos un flujo de requests que llegan a nuestro servicio, ¿sí? A nuestro backend, y ese flujo de requests se distribuye entonces entre esos varios servidores, ¿sí? Eso sería como balanceo de carga de trabajo. Distribuye, digamos, el trabajo entre varias máquinas. Nos ofrecen servicios para, por ejemplo, guardar archivos grandes de manera persistente, como en discos, ¿no? Y poder descargarlos mediante request HTTP, y además que esos archivos tarden muy poco en descargarse, y además que se puedan comprimir, ¿sí? O sea, como que son utilidades relacionadas con el almacenamiento en disco, pero en la nube, ¿sí? Es como si fuese un Google Drive. Nos ofrecen servicios para almacenar mensajes, ¿sí? Para ser procesados en formato de una queue, ¿sí? Que esto está muy bueno para todo lo que es background running jobs, ¿no? O trabajos o tareas que se ejecutan asincrónicamente, ¿sí? O en background. Nos ofrecen funciones serverless, ¿sí? Con, por ejemplo, en AWS con las funciones Lambda. Todo lo que es serverless está muy bueno porque permite ahorrar muchísimo en costo. Son básicamente como si fuesen scripts, ¿sí? Que se encienden, digamos, y se ejecutan solamente cuando ocurre un evento.
Por ejemplo, el evento puede ser una solicitud HTTP, ¿no? Se ejecuta un script y nos devuelve una respuesta. Y obviamente nos ofrecen muchísimos servicios para lo que es monitoreo, ¿sí?, de nuestros servidores y logging de información. Así que por eso es que son tan importantes y tan populares los servicios de la nube, ¿sí?, para todo lo que tiene que ver con el manejo de la infraestructura, ¿sí?, de los despliegues. Bien. Bueno, hemos llegado al final del podcast, ¿no? Al cierre del podcast. Hoy hablamos sobre despliegues, sobre deploys, ¿sí? Y hablamos sobre un montón de cuestiones distintas. No profundizamos en ninguna de ellas porque, de nuevo, este es un tema gigante, ¿sí? Y está bueno para ser cubierto en varias ediciones más del podcast. Así que espero, digamos, que este capítulo te haya gustado mucho. Y ahora sí aprovecho para agradecerte y felicitarte por haber llegado hasta aquí. Este ha sido el último capítulo, ¿sí?, de Backend 101, por lo menos de esta primera season, y te he acompañado y me has acompañado en un viaje muy lindo de conocimiento donde hablamos de un montón de conceptos y de un montón de temas, ¿sí? Queda muchísimo más para seguir viendo y para continuar aprendiendo, ¿sí? Se vienen más actividades en el canal, así que te invito a que te suscribas, te invito a que me dejes, ¿sí?, tu feedback de qué te pareció este podcast, ¿sí? Recordá que es el primerísimo, es el primero que hacemos y hay entonces muchísimo espacio para mejora. Pero para eso necesito que vos me digas qué te parece y qué cosa le cambiarías o qué cosa te resulta más. Quizás podamos hacer alguna versión con alguna ayuda gráfica, ¿sí?, o grabando, ¿sí?, escribiendo código, resolviendo o explicando algún concepto. Así que para eso es clave que vos nos des tu feedback. ¿Por qué? Porque esta serie de videos simplemente estoy dándote conocimiento gratis, ¿sí? Y esto es para vos, para ayudarte a entender mejor algún tema o para que des tus primeros pasitos en este mundo de lo que es el desarrollo web, ¿sí? Así que ahora también te toca a vos. Te toca a vos empezar a aprender, empezar a experimentar, buscar, digamos, código, ver código de ejemplo, comenzar a meterte más en el tema si es que te estuvo llamando la atención. Ahora te toca a vos empezar a jugar, ¿sí? Que siempre lo sientas como un juego porque la verdad es que el mundo de lo que es el software es gigante, es infinito y hay un montón de cosas para crear y para divertirse y para jugar y escribir código y aprender de esa forma que la verdad es que programar está muy bueno y es muy divertido. Así que, de nuevo, te invito a que me dejes un comment gigante diciéndome qué te pareció todo este podcast, ¿sí?, que hicimos. Agradezco muchísimo tu tiempo y que te hayas quedado hasta acá como cada uno de los videos. Seguinos, ¿sí? Te invito a que me sigas en YouTube y en Spotify, que también estamos subiendo este podcast ahí. Y bueno, de nuevo, muchas gracias y que tengas una excelente semana y un maravilloso viaje de aprendizaje.